Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Ya estoy tocando acá cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Baraka en el aire. Yo no escucho nada. A ver, hola, hola. ¿Esto no anda? Bueno, ¿cómo andan? Hoy tenemos un programa muy junguiano, muy junguiano. Los misterios de los cuadernos negros de Carl Gustav Jung para ustedes. Yo soy Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y de nosotros. A ver si puedo hacer que me ande mi popular mientras tanto. Bueno, no anda. Les decía, hoy los misterios de los cuadernos negros de Carl Gustav Jung. Es el programa 61 de Baraka en el aire. El programa 61 de Baraka en el aire. Y si sumamos 6 más 1 es igual a 7. El carro para los tarotistas. El carro. Esta cartita que tengo acá. Estamos transmitiendo también en vivo por el Instagram de Baraka Escuela. Mientras que estamos intentando resolver los problemas de los auriculares. Que pruebo estos. A ver si estos funcionan. Capaz es un tema interno. A ver. Hola, hola, hola. Probando 1, 2, 3. Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Esa frase famosa. Pre-alunizaje. Bueno, vamos a arrancar porque si no, no empezamos más. Programa 61 de Baraka en el aire. Un programa muy junguiano. 61. Vamos a empezar por la numerología del programa. 6 más 1 es igual a 7. 7. El carro. Una carta muy junguiana porque en algunas concepciones se le da las cualidades leoninas. Se lo relaciona con el dios Apolo, con el hijo de Apolo, con el carro del dios Apolo. Y Jung era de Leo y era un leonino que justamente como buen leonino, haciendo carne de su energía arquetípica, nos hablaba del viaje de la individuación. Pero la individuación no en el sentido de ser uno y pasarle por arriba a los demás, sino que la individuación no en el sentido de salvarnos solo y pisarle la cabeza a los demás, como hay otras, digamos, una vibración más baja de Leo, sino que nos habla de la individuación de ser uno, aunar nuestras fuerzas, aunar nuestros arquetipos. Y en ese viaje de la individuación, que también se llama proceso de individuación, el arcano 7, que es un carro que avanza por el inframundo, que avanza por nuestro inconsciente, por el sí mismo, que avanza por el cielo, como el dios Ra en su carruaje para los egipcios, tiene mucho que decirnos y tiene mucho que ver. Es una excelente energía. 61 para hablar de Jung, para hablar de los libros negros, los misteriosos cuadernos negros de Jung. En algún momento voy a tener que resolver lo de los auriculares porque no sé cómo lo voy a escuchar. A ver, me dicen que ahora capaz ya está. A ver, ahí está. Ahora sí, a ver si le puedo dar volumen. Ahí está. Ahí voy a poder escuchar al invitado. Bueno, les decía que además 61, en lo que es el tarot egipcio de Kier, hablando de lo egipcio de Kier, es la carta de la soledad. Se las voy a mostrar, los que nos están viendo por el Instagram de Baraka Escuela, de Escuela Baraka, capaz van a dejar de ver la pantalla un ratito nada más, solo me van a escuchar, porque, bueno, y se me salió de acá, hoy tenemos técnico, que entró Mercurio retrógrado por casualidad que estamos con esto, pero bueno, vamos a poder sobreponernos a Mercurio retrógrado. Les quiero mostrar la carta 61 a la audiencia de Mantra. Ahí la tienen, 61, una hermosa carta de lo que es el mazo egipcio de Kier, creado por Jesús Iglesias Janeiro, este ocultista con muchos conocimientos egiptológicos. Ahí está en pantalla. Disculpen la gente de Baraka, si quieren ir pasándose, la gente que está en el Instagram de Baraka, a lo que es las redes de Mantra FM, FM Mantra, porque ahí van a poder escuchar al interesante entrevistado que vamos a tener hoy. Y hablando, volvemos, hablando de la carta 61 de Iglesias Janeiro, de Kier, tiene una máxima que nos convida, que él lo llama un atributo, perdón, no un atributo moderador, sino que un axioma trascendente, que es: al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, y al que honra, honra, ¿no? Acá Argentina lo de pecho
tiene una connotación, distintas connotaciones, digamos. Eso proviene de la Biblia. Muchas cosas, muchos de estos axiomas han sido tomados por Iglesia Janeiro de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este caso, el Nuevo Testamento, epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 7, al que tributo, es decir, reconocer las energías y el lugar que hay que darle a cada una de las energías, de los atributos que provienen o que refleja, como la luna refleja la luz del sol, nuestra alma debe reflejar los atributos divinos, y por eso hay que pulirla, y de eso se trata el trabajo de individuación. Y el trabajo, el viaje, el proceso de individuación, este pulido del alma en el cual se honra al sí mismo y a cada uno de los arquetipos que en el tarot aparecen significados por los 22 arcanos mayores y los menores, en la astrología por los signos, y en el caso de la nosología junguiana por la sombra, el ánima, el animus, el viejo sabio, la gran madre, etcétera. Varios arquetipos de la nosología junguiana que están en este proceso de individuación, y en un sentido menos desarrollado nos sugieren una suerte de politeísmo interior, pero en un sentido evolutivo o más desarrollado, digamos, por ser precisos, nos sugieren un sentido de integración, porque el sí mismo es uno. Los arquetipos son muchos, pero el sí mismo es uno, y ahí tenemos que ir hacia esa unificación, hacia esa individuación. No hay redención sin respeto por ejemplo, lo oscuro, lo oculto, por la sombra, integrar la sombra. Así que bueno, también esta carta se la relaciona con la imagen de Sirio, una estrella guía espiritual para los egipcios. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto, que son energías excelentes, la del 61, la del 7, que nos acompañan en el día de hoy en este programa para hablar de los misterios de los cuadernos negros de Carl Gustav Jung. Así que quédate con nosotros, que no te lo podés perder. Muy bien, y si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM 91.9. También los que nos están viendo por Escuela Baraka, el Instagram de Escuela Baraka, pueden pasarse a Mantra para poder escuchar al interesante entrevistado que vamos a tener hoy. Y los que nos están viendo también por Mantra FM, que nos están escuchando o viendo en este momento, no nos dejen de seguir también por todas las redes de Baraka Escuela, YouTube Baraka Escuela, Escuela Baraka en Instagram, en TikTok, la red que ustedes prefieran, para poder enterarse de todas las maravillosas novedades que nos traen nuestros maravillosos entrevistados. Bueno, sin más vueltas, arrancamos. Bien, los libros negros de Carl Gustav Jung son una colección de 7 cuadernos personales que escribió entre 1913 y 1932. Parece que no estaban destinados a ser publicados como un libro o como libros, en los que registró sus visiones. Fíjense justo cuántos cuadernos eran y qué número de programa es hoy, ¿no? Cómo coinciden las cosas hoy. No siempre, porque el azar es loco. A veces uno debe forzar un poquito las interpretaciones realmente, porque el azar es azar. El azar es una creación. Hay un azar objetivo al que podemos acceder a través de la sincronicidad, y en este caso ese azar objetivo hace que el programa 61, 6 más 1 sea 7, y estemos hablando de Jung y del proceso del viaje de individuación. Bueno, decíamos que entre 1913 y 1932 Jung registró sus visiones, sus sueños, sus fantasías y sus procesos interiores durante todo este año, durante lo que él llamó la confrontación o su confrontación con el inconsciente, es decir, con la sombra, ¿no? Con lo inconsciente, eso que nosotros pensamos como lo inconsciente porque tenemos muy metido el psicoanálisis de Freud adentro, es lo que Jung habló de la sombra, porque él dijo que el inconsciente, lo subconsciente mejor dicho, es mucho más amplio que solo lo que reprimimos, que sería la sombra. Reprimimos o por alguna razón no viene a nuestra conciencia, no necesariamente es el agregado de Jung, que no necesariamente lo que está en el inconsciente es algo que lo censuremos, ¿sí? Así que estos son documentos íntimos y fundamentales para entender el desarrollo de su obra, especialmente con base, que es lo que le dio base,
a el famoso libro rojo de Jung, el libro rojo de Jung. Ahora voy a pedir, cuando esté el entrevistado me avisan, esperemos un minuto, pero ya está ingresando, entonces, más o menos, bueno, va queriendo. Son cuadernos de introspección. ¿Qué son exactamente? ¿No? Son cuadernos como el que tengo yo acá, que voy anotando, pero dudo que el día de mañana se publique esto, ¿no? Pero que voy anotando las cosillas que me llaman la atención del programa para ir comentándoselas a ustedes. Bueno, así, cuadernos que son, parece que eran negros. Esto... Por eso estoy esperando que entre el entrevistado, porque él sabe muchísimo más de este tema, así que vamos a desarrollarlo, donde detallaba sus experiencias internas. Además, no son cuadernos de pacientes, ¿eh? Eso hay que aclararlo, es importante, porque quizás algunos creen que son cuadernos de los pacientes, ni también conversaciones, sino que son registros de imágenes arquetípicas, de dibujos, de diálogos con figuras internas que él tenía. Él dibujaba muy bien, muy hermoso, muy buen artista y dibujaba dibujaba las imágenes que tenía, las formas con las que se encontraba. Eso sería algo muy interesante porque se dice que Jung era medium, bueno, dibujaba lo que veía. Sería súper interesante que los... Bueno, yo tengo un amigo que es medium, voy a ver si algún día lo entrevisto, pero no le gusta hablar de esto, que dibuja a veces las cosas con las que se encuentra. Hemos entrevistado a algún que otro medium en este canal y es muy interesante. Bueno, él lo ha dibujado a este viejo sabio, al alma, al animus. Tiene dibujos que ha plasmado en esos cuadernos negros que fueron la base, la fuente para el desarrollo del libro rojo de Jung. Así que bueno, vamos a ver con el entrevistado también cuál es la diferencia con el libro rojo. Es una versión editada y embellecida de parte de ese contenido, ¿no? Como decíamos, de los libros negros. Contiene las versiones originales y crudas de esos cuadernos rojos, de ese libro rojo, sin filtro ni reelaboración como se ve en el libro rojo. ¿Cómo se llaman exactamente? Los cuadernos negros, independientemente de los nombres los nombres comerciales que después se les pueda poner. Hay principalmente 6 volúmenes, del 1 al 6, que son directamente los cuadernos personales de él, y el séptimo, en verdad, es una suerte de índice temático y analítico también, que acompaña a esta colección. Son una fuente primaria, como decíamos, del libro rojo y muestran el proceso creativo terapéutico de Jung, cómo elaboró muchas ideas, porque lo que es interesante de ver ahí es cómo fue creando. Estamos hablando del proceso de su papisa, es la papisa de Jung, los libros negros. Una papisa negra, una papisa oscura, que tiene ese lado, ¿no? La papisa. Así que cómo fue desarrollando toda su teoría, la teoría del sí mismo, toda su nosología. Más allá, lo de Jung no es solamente una teoría, sino que es una nosología. Así que bueno, quédate con nosotros, que en un ratito vamos a hablar con alguien muy interesante que sabe mucho más que yo todavía de este tema. Muy bien. Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés contactarte para estudiar con nosotros, podés conectarte a través de todas las redes como @Escuela Baraka. Y no te olvides de dejarnos tus comentarios, ya sea grabado, en el programa grabado que dejamos en YouTube, dejarnos tus comentarios, tu me gusta, darle a la campanita para enterarte de todas las novedades. Y además, un cumpleaños escucho de fondo. ¿No? Apareció un cumpleaños. Hay un amigo mío que cumple años hoy, quizás se filtró en el sistema, un amigo taurino. Se filtró en el sistema mi amigo taurino, después le voy a decir. Bueno, dejanos tus comentarios también, tus preguntas, como está haciendo Imelda. ¿Dónde estabas, Imelda, la semana pasada? Buen día. Maika. Hola, Maika. Bueno, eso era para el programa anterior, me parece. Bien. Atentos a lo siguiente, déjennos sus preguntas que las podemos ir leyendo. Y los que están en Baraka, en el Instagram de Baraka, pásense ahora al de Mantra FM para poder escuchar al entrevistado. Así que seguimos en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado los misteriosos libros negros de Carl Gustav Jung, o los misterios de estos libros. Bernardo Nante es doctor en filosofía y presidente de la prestigiosa Fundación Vocación Humana, organización que enseña y promueve con excelencia y dedicación el desarrollo personal, el desarrollo humano. También es fundador y director del Instituto de Investigaciones Jungianas.
siendo encargado de lo que es la edición del libro rojo, de los libros negros, y hoy nos va a ayudar a develar algunos de los misterios de dichos tratados, especialmente de los cuadernos negros. Buenos días, Bernardo, es un honor. Buenos días. Muchas gracias, Gastón. No, el honor es mío. Gracias por invitarme. Muchas ¿Cómo estás? gracias a vos. Bueno, nos costó un poquito conectarnos, pero ya estamos conectados y tenemos algo de tiempo. Así que te pregunto, ¿qué son los cuadernos negros de Jung? Es Sí. que en el año 13, con 38 años, un hombre, un psiquiatra con una familia establecida, exitoso a nivel mundial, europeo por lo menos, Ujú, eh, que fue, después de ser exitoso, después, porque primero fue exitoso independientemente, fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica, que pues, Freud quería que sea su delfín. Un ujú, hombre de muy buena posición económica, con una familia, exitoso, eh, sí que se separa de Freud, porque no congenian, eso podemos hablar en otro momento. ujú, La cuestión es que en el año 1913, con independencia, sin dejar su labor profesional ni su buena situación familiar, en fin, todo lo externo estaba perfecto. El éxito, la fama, la familia, el dinero, la profesión, pero empieza a tener ciertas inquietantes eh, visiones y sueños, sobre todo visiones. Y en el año 1913, sin que él lo esperara, estando en un tren, tiene una visión de más de una hora en donde él ve la Europa inundada, lo sintetizo, porque tampoco nos dijo demasiado detalle, pero básicamente como una gran ola, concretamente una ola como de agua y sangre que ujú, inundaba Europa desde el Báltico, de lo detalla más, ¿no? Todo hacia el sur, y cuando llegaba a Suiza, las montañas se elevaban y evitaban que llegara esa ola, y le producían una gran angustia, porque no era solo que lo veía, sino que era una carga emocional tremenda. mm, Esa visión se repitió tres veces la misma, y ujú. después tuvo tres sueños mm, vinculados, pero no los voy a contar ahora para abreviar. La cuestión es que em, eso le inquietó muchísimo. Piensen ustedes que estamos hablando de octubre de 1913. Hasta julio de 1914 nadie se le ocurría que podría haber una guerra mundial. Porque con el diario del lunes todos lo sabemos. Se declaró oficialmente el 1 de agosto del 14. O sea, en síntesis, 10 meses antes, él tiene estas visiones. Eh, Después O voy sea, a ¿no era explicar algo qué es que lo se que dice. esperaba la guerra mundial ahí 10 meses En antes? absoluto, No. en absoluto. Había una gran crisis a nivel histórico. Sabía que Europa estaba en crisis, pero guerra mundial es un término que se puso a posteriori, y Ujú, de ese tamaño en Europa claro, es impensable, claro, ¿no? Pero impensable. claro. De ese problema, ¿no? Fue una guerra de... Bueno, fue la segunda también, pero la primera fue devastada. De ninguna manera. Ujú, Por eso llegó a poner Primera Guerra Mundial. ujú, Eso es muy importante tener en cuenta. Vuelvo a decir, nadie esperaba eso. Sí que había problemas. Bueno, y a raíz de eso, después vuelvo con el tema de la guerra. Eso en 1913, octubre. Eh, el 12 de noviembre de 1913, mismo año, pero ya en noviembre, él se ve, no por la guerra, sino en general, siente tal fuerza de imágenes que le brotan de lo inconsciente. Él tenía su vida como profesional, muy destacado, vivía en una casa bellísima en un barrio que es Küsnacht, elegante, eh, con una familia establecida, como pater familias. No sé si me explico. No había, a nivel familiar, todo estable, todo muy bien. Bueno, pero esas visiones se las tenía y se las agudizaban a la noche. Eran no estas, sino otras. Entonces él decide que se da cuenta de que tiene que eh, ponerlas por escrito y empezar. Así empiezan el 12 de noviembre las libretas negras. O sea, le tomo unos cuadernos que había utilizado en 1902, 1903, cuando tenía 27 años. Acá estamos hablando que tiene 38. Y ya tenía hijos y estaba casado, insisto, famoso como psiquiatra, no solo por Freud, que había sido famoso antes. Y rico, la mujer era la segunda fortuna de Suiza, así que, apa, bueno.
pone por escrito esto a la noche y lo hace minuciosamente. Y luego se da cuenta, eso fue un mes después, después explico de qué se tratan estas visiones, pero un mes después exactamente, se da cuenta de que en vez de esperar que vengan las visiones, porque le brotaban, como cuando uno le, se rompe un caño y te viene el agua, en vez de esperar que vengan, él decidió hacer en su sillón, solo en su escritorio, ir hacia abajo, como si fuera una caverna, y a buscar a esas, no manejarlas, sino eh, como ir a la ventana o ir a la puerta y no esperar que entren por la puerta. Mm, Y es ahí que en diciembre esto se agudiza, pero digamos, los libros negros relatan, por hecho, él escribe, es un libro impersonal, que hasta ahora no lo conocíamos. El libro rojo, en realidad, el libro negro que sale ahora es anterior al libro rojo. El libro rojo es una elaboración a partir del libro negro, los libros negros. Es decir, eh, ¿qué pasa? Además de empezar a escribir estas libretas, él se da cuenta que para honrar y empezar a comprender, él no sabía en qué le estaba, era un psiquiatra que sabía muchísimo, no solamente sabía de psiquiatría, sino que tenía un conocimiento enorme, no como ahora, como cada uno sabe un poquito un mito, enorme de gnosticismo, sabía griego, sabía latín, conocía ya religiones comparadas, ya, había estado con Freud y Freud lo ungió como el presidente de la sociedad psicoanalítica, y Freud no era precisamente un hombre inculto. Imaginamos, o sea, de que estamos hablando, además, la familia de él era gente de gran cultura. El padre, aunque era un pastor, había hecho la traducción, había hecho su tesis sobre una versión árabe del Cantar de los Cantares. Estamos hablando de una erudición, un conocimiento tremendo. Em, y, pero acá hay un punto que la erudición sirve o no sirve, depende como si uno la pone al servicio de una búsqueda. claro. Entonces, siguiendo esto, eh, él en cierto momento más adelante decide o comprende que para elaborar esto que le va pasando es menester pasarlo lentamente en un libro bello, pero un libro, él dice precioso más que bello, como si fuera un manuscrito, un libro mágico, un manuscrito antiguo, y es así que esto viene un poquito, se desfasa en los tiempos, ¿no? Encarga a una, digamos, una librería que se dedicaba a hacer estas cosas, un enorme libro forrado en cuero negro, en cuero rojo, gigantesco, como ustedes ya lo conocen, porque la reproducción facsimilar es 1 a 1, en donde mientras le va pasando las cosas en un timing, las va anotando en las libretas negras y con posterioridad va trasladando esto al libro rojo, pero cuando va al libro rojo le agrega imágenes y le agrega comentarios. O sea, ¿cómo te puedo decir? No pasa todo el libro negro, pasa una parte, pero cuando pasa le agrega imágenes y le agrega comentarios inspirados. Entonces, en el fondo, libro negro y libro rojo son como dialogan entre sí. ¿Sí? Lo que ocurre, lo digo así en forma general, es que el facsímil del libro rojo, no el libro rojo. Cuando uno lee el libro rojo, llega hasta junio de 1916. Pero el facsímil, la parte ilustrada, observen ustedes que llega hasta el año 14. ¿Por qué es eso? Porque Jung estaba ya preparado para pasar, o sea, el libro, lo que llamamos libro rojo, de facsímil llega hasta el 14, pero la traducción o la edición alemana, todas las ediciones que existen, en las que yo me he encargado que la castellana, cuando uno ve, no es facsímil, sino uno lo lee en castellano, ve que no termina el 14, termina el 16, porque Jung ya tenía una parte preparada, como que él iba premaquetando para pasarla al libro rojo. Sin embargo, los libros negros no llegan hasta el 16, llegan hasta el 32. O sea, hay montones de cuestiones que no están en el libro rojo, pero sí imágenes.
porque hay imágenes muy misteriosas que él incluye cuando va pasando el libro rojo, eh, y que son por ahí del año 17, 18, 19, hasta el año 28. Es decir, ese libro precioso le llevó 14 años, eh, llamado libro rojo, que se llama Liber Novus, consignarlo. Pero las libretas tienen un texto, nos dicen cosas de algunas de esas imágenes que si no, no las entenderíamos. Y además, el tiempo excede, porque llega hasta el año 32. Si bien los últimos años, digamos, se aplaca, o sea, hablan menos, es decir, hay menos consignado. Y un deja, eh, básicamente, de hacer esta transcripción, de ocuparse de todo esto, cuando se mete en la alquimia. Cosa que yo modestamente preví cuando me ocupé del volumen 12 de las obras completas, Psicología y Alquimia, en Trotta, me ocupé yo con García Bazán en el año 90. En el prólogo puse, a partir de la década del 30 hasta el 61 que murió, la obra de Jung, aunque es amplísima, está asignada por alquimia. Cosa que justamente él dice explícitamente después, después descubrimos, cuando dice que dejó el libro rojo, porque la alquimia, eh, de alguna manera, como que trasladó su foco, su punto de partida para comprender qué es lo que le pasaba a él y a sus pacientes a partir trabajando con textos alquímicos originales, ¿eh? En el griego y en latín. Ujú. Bueno, súper interesante. ¿Y em, la Ahora, alquimia? ¿La alquimia es eh, algo que llega o es algo que ya venía él estudiando de antes? ahora te contesto. Una cosa más, perdón, que quiere decir es lo Sí. siguiente, me parece importante. Todo, antes de hablar de alquimia, todo este material que, a ver, el libro rojo, él algún momento acarició la idea de publicarlo, pero nunca quiso hacerlo. Se lo mostró a algunas personas. O sea, tiene forma de libro, aunque no sea, digamos, aunque nunca lo publicó. Mm, Y recién en el 2009 se dio a conocer, estuvo en un banco, en 2009 se hizo la edición alemana, 2010 la inglesa, y nosotros sacamos simultáneamente la castellana, con un esfuerzo enorme, ¿no? mm, Pero, pero quiero decir que, y los libros negros aparecen recién ahora, o sea, aunque son anteriores, ¿no? Lo que quiero decir que, antes de hablar de alquimia, es que el conjunto de libros negros y el libro rojo constituyen como la conexión que él tuvo con el inconsciente, y en forma directa, tratando de elaborarlo, él dice que ese libro rojo es como una catedral, como que cimenta sus experiencias interiores, y toda la obra, dice, en el fondo es la base de toda mi obra teórica. Es como que la obra teórica trata de poner en términos asequibles para el hombre contemporáneo y eventualmente, en algunos casos, para los colegas, psiquiatras y científicos, si bien la obra siempre es sospechada, se trata de traducir lo que él vivió de forma directa, ¿sí? Como que el libro rojo y el libro negro es un libro, son libros iniciáticos e inspiracionales. La obra de Jung teórica intenta, eh, dialogar o mostrar esto en lenguaje asequible para el ser humano contemporáneo, y sobre todo para el científico. Bueno, esa es la diferencia. ujú. No sé si, yo me parece importante decirlo. Está bien, está Respecto bien. de la alquimia, Sí. ¿querés que te diga de la alquimia? Bueno, dale. Bueno, Todo, me interesa eh, todo, así que, viste. bueno, pero vos decime para, digamos, que no sea un borbotón, este, No, demasiado simplemente intenso. si llega a él o es algo que en ese momento y él empieza ahí a Yo te cuento. desarrollarlo. Él dice, es un hombre tan culto, con tanta formación, que yo te puedo asegurar que él había leído mucha alquimia antes de la década del 30. Claro. La prueba está en que en la página 121 del manuscrito, ustedes van a ver una imagen bellísima de una especie de mándala, con una especie de piedra preciosa incrustada, que dice Lapis Philosophorum, y es la piedra de los filósofos, la piedra filosofal. Claro. Y le pone fechas 1919. Como te dije, te vuelvo a repetir, el libro rojo termina en el 14, pero él le puso esa imagen
del 19, eh, mientras hacía el libro negro. O sea, estamos hablando antes de la década del 30. ¿Eh? Pero así como hoy cualquiera que lee dos libritos dice que sabe de alquimia o de yoga, para Jung había leído muchísimo de alquimia en ese momento. Y se había metido con los gnósticos, con, el- con sabía mucho de cristianismo, sabía mucho de griego, de mitología, había leído cosas orientales. Pero para Jung conocer es, es otra cosa. No es haber leído un resumen o haber leído dos libritos. Es conocer las fuentes a fondo. ¿Sabes que yo? Y eso, Sí. y eso lo hace recién en el año 28, 30. Primero, porque en el 28 él tiene un amigo que habrás oído hablar de él, Richard Wilhelm, o Richard, bueno, en alemán es Richard, sería como Ricardo Wilhelm, Mm, Wilhelm, que fue famoso por su gran traducción del I Ching. Pero Richard mm, Wilhelm era un alemán, pastor protestante, especialista en lengua china, que se va 10 años o 12 a hacer pastoral en China en la década del 20. Y de paso, como era un gran estudioso del chino clásico, se pone a traducir y trabajar con textos originales. Y encuentra un texto sin publicar que es el llamado Secreto o Misterio de la Flor de Oro, que es un texto de alquimia chino del siglo octavo que tiene elementos budistas, taoístas y confucianos. Entonces, lo traduce junto con un maestro. Es decir, Virgen, si bien era un estudioso, era respetuoso de que era necesario alguien que tuviera el contacto práctico o étnico, si bien no exactamente ese texto. Lo traduce, si no, no lo conoceríamos, ni en China estaba publicado. Lo traduce y le manda la traducción a su amigo Jung y le pide que le haga un prólogo psicológico, como que cómo vería la psicología ese trabajo de alquimia. Es un trabajo típicamente de alquimia chino, aunque la palabra alquimia es una palabra occidental, pero ¿por qué? Porque la alquimia trata de la transmutación de una materia oscura y el lenguaje es notablemente parecido al de Occidente. Algunos piensan que hubo influencia, pero yo me inclino que no importa la influencia, tiene que haber habido comprensión de los dos lados, porque si no, es imposible. Y es difícil pensar en una influencia. Pero bueno, pongamos que a través del camino de la seda lo haya habido. claro. La idea es que en ese mismo momento, cuando Jung recibe este texto, antes había tenido un sueño, él, en donde es un sueño cuya imagen está en los libros rojos, está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en las memorias de él, se llama el famoso sueño de Liverpool. Él sueña que está en Liverpool, la ciudad de Gran Bretaña, eh, con unos colegas suizos. Y todos dicen que es ciudad más gris es esta. Y empiezan a hablar, más o menos lo parafraseo, empiezan a hablar de cómo puede ser que un compatriota suizo se haya ido a vivir en una ciudad tan gris, ¿no? Hablan de eso, pero después empiezan a descubrir que la ciudad, estamos hablando de la ciudad soñada, no la ciudad real, está construida como si fueran círculos concéntricos, como si fueran mandalas. Entonces van Ujú, caminando de, de afuera hacia adentro, todos, él con estos sisos compañeros que no los identifica, y llegan finalmente, así termina el sueño, llegan con que Jung ve, pero los demás no lo ven, que en el centro de la ciudad hay como una fuente redonda, y en el medio de la fuente hay una islita con una magnolia, un árbol iluminado de adentro, como un árbol de luz, ¿no? Y los compatriotas siguen diciendo, ¿qué lugar más gris? El resto no ve ese árbol, y él lo ve, así termina el sueño, y dice, este es mi árbol, dice Jung, este es mi árbol, queda emocionado. Al poco tiempo recibe una, eh, una carta de China, de Richard Wilhelm, con el secreto de la flor de oro, también. mm, Y la flor de oro es la flor de luz. ujú, ¿De qué trata el secreto de la flor de oro? Es un trabajo
eh, digamos, yoico, alquímico, de raíz budista y de raíz taoísta y también confuciana, pero es casi como un trabajo tántrico, en sentido amplio del término, ¿no? En el sentido de que se trata de hacer circular la luz, no voy a explicar ahora el detalle, y de alguna manera, si circula, si yo conscientemente acompaño la luz que está atrapada en mí, comienza a purificarse y comienza, digamos, lo que es plomo se va transformando en oro y nace una flor de oro. Ahora, mientras él hacía esto, se le había ocurrido, él no sabía chino, pero en fin, se lo tradujo Wilhelm. Empezó a comprar, en aquel momento se compraban fácil, porque nadie los quería leer, mm, eh, ediciones viejas, cuando digo viejas me refiero a las primeras ediciones, hablo de ediciones, no manuscritos, ¿eh? O sea, impresiones antiguas del siglo XV, XVI, de alquimia. Hay otro sueño también ahí. Y se pone a leer textos en latín, le leía perfectamente. Se pone a leer estos textos que están en latín y empieza a hacer un glosario, porque esto es una locura. O sea, no se entiende nada lo que quiere decir. Empezó a hacer como un diccionario para, sí, para él mismo, ¿no? Esos cuadernos todavía no se editaron. Bueno, es un glosario propio. Y después dijo, ¿qué tiene que haber? Y ahí se dio cuenta que entre el secreto de la flor de oro, lo que le pasaba a él, lo que pasaba a sus pacientes, va descubriendo que los alquimistas eran grandes psicólogos antes de que la psicología existiera. Y que lo que estaban haciendo, en el fondo, pasa que el lenguaje alquímico es muy paradójico, si uno no se mete en él. ¿Qué es lo que propone la alquimia? Propone, precisamente, de ahí vendría quizás la raíz quimia, porque química y alquimia tienen la misma raíz. Mm. El al es un agregado árabe. Antiguamente era lo mismo. Se estudia también como una protoquímica también. Pero se Bernardo, llama te alquimia. hago una incisión porque nos quedan 2 minutitos y me Ah, van a cortar acá. Y yo tenía una pregunta para hacerte. Tenía varias preguntas que lamentablemente no llegamos por el tiempo, técnicas de cómo se les seleccionó, los cuadernos y el contenido de los cuadernos del libro negro. Pero con todo esto de las imágenes tan profundas y tan transformadoras que después uno lo lleva hacia adentro y hacia la transformación de la propia vida, como hizo Jung, como sugiere Jung, con la imaginación activa, etcétera. En el ámbito de la investigación, hoy en día hay un coqueteo, hay un vínculo entre lo que es la hipnoterapia ericksoniana con el mundo junguiano, porque los veo muy similar en esto de ir hacia adentro, de meterse hacia el escritorio, dijiste vos, hacia abajo, como si fuera una caverna. Es algo y, muy bueno, ericksoniano también eso. no soy un especialista conozco y he hecho hipnosis incluso yo mismo, Ujú, incluso el anterior, pero de alguna manera, con todo respeto por la hipnoterapia ericksoniana, estamos hablando de, como si dijéramos, de un brotecito. Lo que propone Jung es como un mar, ¿no? ujú. Y yo quisiera, entonces hay que 2 minutos, decirles cuál es el mensaje último de la Por obra de favor, Jung. sí. Es decir, el mensaje último de la obra de Jung es lo siguiente. Nietzsche anunció la muerte de Dios, que ya la expresión no es de él, pero la retoma. Muerte de Dios no significa que Dios murió, sino que la imagen de lo más alto, es decir, hay una pérdida de sacralidad. Lo que Jung no es que le responde, no es que está en contra de Jung, él trabajó en los archivos de Jung porque conoció a la hermana de Jung. O sea, lo que él dice, lo que surge de la obra de Jung, empezando por libros negros, libros rojos, es que si uno se trabaja a sí mismo, va a renacer una imagen de Dios, que es una imagen de totalidad. Para que esa imagen de Dios renazca, es menester aceptar la oscuridad en uno y no proyectarla. Por eso la guerra que él vio en sus sueños es una guerra que estaba gestándose en el corazón de todo el mundo. Lo que pasa es que él lo vio. Hay que recuperar lo femenino, lo oscuro, el mal en uno mismo. Cuando uno lo acepte, Buenísimo. esta totalidad implica que Dios va a renacer Ujú. como Muchísimas imagen. gracias, Bernardo, por tus palabras, por tu aporte. Nos quedaríamos hablando 1 hora más o más,
Perdón por pero haber sido tan veloz, pero no, estuvo muy bien. Después, bueno, hay temas técnicos que después vamos a subir en el programa, vamos a quitar las partes de esos baches y vamos a subirlo en el programa grabado. Muchas gracias, Bernardo, y espero poder Gustavo, Gastón, contactarte pronto. Abrazo cuando grande. quiera. Un abrazo. Y pueden conectarse con la Fundación Vocación Humana si quieren seguir instruyéndose con Bernardo y con toda la gente maravillosa que hay. Mientras tanto nos vamos despidiendo y para conectarse con nosotros acuérdense de ingresar en las redes @Escuela Baraca. Nos vemos el jueves que viene o cuando quieran por YouTube. ¡Chau!